Katarina Stone estaba junto a los fogones, removiendo distraídamente sus copos de avena. La luz matinal que entraba por las persianas dibujaba rayas sobre la desgastada encimera del mueble de cocina. Miró el reloj. Las 7:30. Marshall llegaba tarde. «Mamá, ¿has visto mi jersey azul?» La voz de Ava llegó desde el pasillo. «Mira en el cesto de la ropa sucia, cariño. Ayer hice la colada», contestó Katarina, cerrando el gas. Ava irrumpió en la cocina, alta, con el pelo castaño recogido en un moño descuidado. Sus ojos, heredados de su padre, brillaban de entusiasmo. «Lo he encontrado. Escucha, mamá, quería hablarte del piso». Katarina suspiró, sirviendo avena en los platos. «Cariño, ya hemos tenido esta discusión antes. Ahora no es un buen momento». «Pero si todas mis amigas ya han encontrado alojamiento, Jessica incluso ha reservado un dormitorio. ¿Qué voy a hacer yo? Ir a casa de la tía Martha. Ya sabes cómo es ella». «Lo sé, cariño, pero es solo temporal. En cuanto tu padre y yo arreglemos nuestras finanzas». El sonido de la puerta al abrirse interrumpió la conversación. Marshall entró en la cocina, con la camisa ligeramente arrugada y cansancio en los ojos. «Lo siento, un atasco», murmuró, besando a Katarina en la mejilla. Tenía los labios fríos. Ava puso los ojos en blanco. «Papá, puedes irte antes». Marshall se sentó a la mesa y cogió su café. «Trabajaba hasta tarde, cariño. Al final de la cuadra, ya sabes». Katarina le puso un plato de avena delante. «¿Otra vez?» «Marshall, es la tercera semana que llegas tarde todos los días». Se encogió de hombros, sin levantar la vista. «¿Qué se le va a hacer? Trabajar». Ava se levantó de la mesa. «Tengo que irme. Clases de la universidad». «¿Y el desayuno?» Katarina asintió al plato sin tocar. «No tengo hambre. Adiós, mamá. Adiós, papá». Ava besó a sus padres en las mejillas y salió corriendo de casa. El silencio que reinaba en la cocina parecía denso y pesado. Katharine estaba sentada frente a su marido, observando cómo devoraba metódicamente su desayuno. «Marshall, tenemos que hablar de un piso para Ava». Levantó la vista, la irritación se leía en los ojos. «Kat, ya lo hemos hablado. Ahora mismo no hay oportunidad. Pero es su futuro. Llevamos años ahorrando para su educación». Marshall apartó su plato. «Mira, sé que estás preocupada, pero créeme, estoy haciendo lo mejor que puedo. Solo confía en mí, ¿de acuerdo?» Katarina sintió que la irritación crecía en su interior. «¿Confiar? Marshall, ni siquiera sé dónde desapareces por las tardes. Casi nunca hablamos. Y ahora este asunto de Ava». Marshall se levantó de la mesa, con movimientos bruscos. «Tengo que ir a trabajar. Lo discutiremos esta noche, ¿vale?» Sin esperar respuesta, salió de la cocina. Un momento después, la puerta principal se cerró de golpe. Katarina se quedó sola, rodeada de platos sucios y silencio. Miró su reflejo en el cristal de la ventana. Una mujer cansada, con arrugas alrededor de los ojos y canas en las sienes. ¿Cuándo se había convertido su vida en esto? Suspirando, empezó a recoger la mesa. Su mirada se posó en un montón de billetes que había en el borde. Una extraña sensación de inquietud la invadió. Algo no cuadraba en su presupuesto doméstico, pero no tenía forma de comprender qué era. El timbre del teléfono la sacó de su ensueño. Era Karen, su colega del bufete. «Kat, llegas tarde. Tenemos una reunión con un cliente dentro de 20 minutos». Katarina miró su reloj y frunció el ceño. «Mierda, Karen, lo siento. Me olvidé por completo. Ya me iba». Recogió apresuradamente sus papeles y echó una última mirada a la cocina. La puerta principal se cerró tras ella, dejando la casa en silencio, llena de palabras no dichas y una tensión creciente. De camino al trabajo, Katarina no podía evitar la sensación de que algo iba mal en sus vidas. Marshall estaba cada vez más distante,
Los problemas económicos aumentaban y los sueños de Ava de estudiar en otra ciudad se desvanecían. Aparcó fuera de la oficina y cerró los ojos un momento para ordenar sus pensamientos. «Contrólate, Kat», se susurró a sí misma. «Saldrás de esta. Siempre sales adelante». Catarina estaba sentada en su escritorio, ahogada en un mar de papeles y documentos. El pequeño despacho del bufete Green y asociados zumbaba con llamadas telefónicas y conversaciones amortiguadas. Se frotaba las sienes, intentando concentrarse en el caso de divorcio que tenía ante sí. «Hola, Kat, ¿te apetece un café?» Karen, su colega y amiga, se asomó al despacho. Llevaba el pelo rojo recogido en un moño descuidado y una sonrisa familiar se dibujaba en su rostro. Catarina asintió agradecida. «Dios, sí, este caso va a acabar conmigo». Salieron a la pequeña cocina, donde Karen empezó a juguetear con la cafetera. «¿Qué pasa con los Johnson? ¿Siguen sin poder partir al perro de la misma manera?» Catarina sonrió. «Ojalá. Ahora no pueden decidir quién se queda con la colección de discos de vinilo. ¿Te imaginas? 20 años de matrimonio y el principal activo son los discos viejos». Karen le tendió una taza de café aromatizado. Sí, romántico. Por cierto, ¿cómo le va a Ava? ¿Preparándose para la universidad?» La sonrisa de Catherine se desvaneció. «Sí, se está preparando. Pero hay problemas con el alojamiento. Marshall dice que ahora mismo no hay forma de conseguirle un piso». Karen alzó las cejas, sorprendida. «¿De verdad? Creía que lo teníais todo planeado desde hace tiempo». «Yo también lo pensaba», suspiró Catarina. «Pero últimamente, Marshall ha estado un poco distante. Siempre se queda hasta tarde en el trabajo y no habla de finanzas en absoluto». Karen palmeó el hombro de su amiga con simpatía. «Tal vez estrés en el trabajo. Ya sabes que a los hombres no les gusta hablar de los problemas». «Tal vez», Catarina sorbió su café, disfrutando de un momento de paz. «Pero siento que algo no está bien, como si ocultara algo». Su conversación fue interrumpida por el timbre del teléfono. Catarina regresó a su escritorio, sumergiéndose en su trabajo, pero los pensamientos sobre los problemas domésticos no la dejaban marchar. El día se alargó lentamente. Al anochecer, cuando la oficina empezaba a vaciarse, Catarina decidió quedarse hasta tarde para terminar su papeleo. Marcó el número de Marshall. «Hola, soy yo. Escucha, hoy voy a llegar tarde al trabajo. ¿Puedes recoger la compra de la tienda?» Se hizo una pausa al otro lado de la línea. «Lo siento, Kat, pero tengo una reunión importante. ¿Pedimos a domicilio?» Catarina sintió que la irritación crecía en su interior. «¿Otra reunión? Marshall, es la tercera vez esta semana». Lo sé. Lo siento, cariño. Te prometo que pasaremos tiempo juntos este fin de semana». Catarina quiso objetar, pero el teléfono ya no paraba de sonar. Se recostó en la silla, sintiendo cómo la fatiga y la ansiedad se apoderaban de ella. Por la tarde, de camino a casa, Catarina decidió pasar por el supermercado. Deambulando entre las estanterías, metió mecánicamente en su cesta los alimentos habituales. De repente, le llamó la atención una joven pareja que elegía comida para bebés. Parecían cansados pero felices, intercambiando miradas tiernas y ligeras caricias. Catarina sintió una punzada de envidia. ¿Cuándo había sido la última vez que Marshall y ella habían estado así? Parecía que había pasado una eternidad. Ava se reunió con ella en casa, sentada a la mesa de la cocina con su portátil. «Hola, mamá. Papá llamó. Dijo que llegaría tarde». Catarina asintió, empezando a ordenar sus compras. «¿Cómo te va el día, cariño?» Ava cerró el portátil. «Bien. Escucha, mamá, he estado pensando, quizá debería tomarme un año sabático antes de ir a la universidad. Trabajar, ahorrar algo de dinero». Catarina se quedó paralizada y levantó un cartón de leche. «¿Qué? Ava, pero has estado soñando tanto con esta universidad». «Lo sé, pero
Veo que papá y tú tenéis problemas de dinero. No quiero ser una carga. Catarina se acercó a su hija y le pasó el brazo por los hombros. Nunca serás una carga, ¿me oyes? Ya encontraremos una solución. Tu educación es una prioridad. Ava sonrió débilmente. Gracias, mamá, pero seguiré pensando en un trabajo a tiempo parcial, al menos durante el verano. Prepararon la cena juntas, hablando de los planes de Ava y sus amigas. Catarina disfrutó de aquel raro momento de intimidad con su hija, pero en algún lugar de su mente seguía preocupada por Marshall. Cuando Ava se fue a su habitación, Catarina se sentó a la mesa de la cocina con una taza de té y un montón de facturas. Empezó a revisar metódicamente los extractos, tratando de averiguar a dónde iba a parar su dinero. De repente, le llamó la atención una serie de extrañas transacciones, pequeñas cantidades que se retiraban regularmente de su cuenta conjunta. Catarina frunció el ceño e intentó recordar en qué se había gastado el dinero. Sacó su agenda y comprobó las fechas. Ninguna de las transacciones coincidía con sus gastos habituales. El sonido de la puerta al abrirse la hizo estremecerse. Marshall entró en la cocina, con aspecto cansado y algo desaliñado. «Hola, siento llegar tan tarde. La reunión se alargó». Catarina asintió en silencio, recogiendo sus papeles. «La cena está en el microondas si tienes hambre». Marshall se acercó a ella, tratando de abrazarla. «Gracias, cielo. Eres la mejor». Ella se apartó, sintiendo una mezcla de amor y fastidio. «Marshall, tenemos que hablar. Sobre el dinero, sobre tus retrasos laborales, sobre todo». Él suspiró, hundiéndose de nuevo en su silla. «Kat, no hagamos esto ahora, ¿eh? Estoy muy cansado. Te prometo que hablaremos de todo este fin de semana». Catarina quiso insistir, pero al ver la cara de agotamiento de su marido, decidió posponer la conversación. «De acuerdo, pero esto es importante, Marshall, muy importante». Subió al dormitorio y dejó a su marido solo en la cocina. Tumbada en la cama, Catarina permaneció despierta durante largo rato, escuchando los sonidos de la casa. Cuando Marshall por fin se tumbó a su lado, ella fingió estar dormida, sintiendo que el abismo que los separaba era cada vez mayor. El sábado amaneció nublado. Catarina se despertó antes de lo habitual, sintiendo el peso de las palabras no dichas. Marshall seguía dormido, con la respiración uniforme y tranquila. Se levantó de la cama en silencio, tratando de no despertar a su marido, y bajó a la cocina. Los movimientos familiares de encender la cafetera, coger tazas y cortar el pan para las tostadas la tranquilizaron. Catarina miró por la ventana el cielo gris, contemplando la conversación que se avecinaba. Hoy por fin obtendría respuestas. Al menos, eso esperaba. El ruido de pasos en la escalera interrumpió sus cavilaciones. Ava, despeinada y somnolienta, entró en la cocina. «Buenos días, mamá. Llegas pronto». Catarina sonrió a su hija. «Buenos días, cariño. ¿Café?» Ava asintió, acomodándose en su silla. «Sí, por favor. Hoy tengo una reunión con Alex y Zoe. Queremos hablar de opciones de alojamiento cerca de la universidad». Catarina se puso tensa, pero intentó mantener un tono informal. «¿En serio? ¿Y qué opciones estás considerando?» «Bueno, Alex sugiere alquilar un piso para 3. Dice que así será más barato. Y Zoe se inclina por un hostal». Catarina puso una taza de café delante de su hija y se sentó a su lado. «¿Y tú? ¿Qué quieres, Ava?» Ava removió el café pensativamente. «Sinceramente, me gustaría vivir sola. Sé que es más caro, pero creo que sería una gran experiencia de independencia». Catarina sintió que se le apretaba el corazón. Su hija había crecido, estaba lista para la edad adulta, y Marshall y ella ni siquiera podían proporcionarle lo básico para la escuela. «Ava, escucha. Papá y yo». La interrumpió el sonido de unos pasos. Marshall entró en la cocina, estirándose. «Buenos días, mis niñas. ¿A qué vienen esas caras serias a primera hora de la mañana?»
Ava se levantó y besó a su padre en la mejilla. Hola, papá. No mucho, solo hablando de la universidad. Marshall se puso tenso, pero se recompuso rápidamente. Ah, ya veo. ¿Alguna idea? Catherine observó atentamente a su marido. Su postura tensa, su mirada esquiva, todo decía que el tema le resultaba desagradable. En realidad, Marshall, creo que deberíamos discutirlo juntos. Esta noche. Marshall se quedó inmóvil un segundo y luego asintió. Claro, cariño, pero primero un café, ¿vale? Ava, sintiendo la tensión entre sus padres, se apresuró a retirarse. Vale, voy a prepararme. Me reuniré con los chicos dentro de 1 hora. Cuando su hija se marchó, Catherine se volvió hacia su marido. Marshall, tenemos que hablar sobre el dinero, sobre tus devoluciones tardías, sobre todo. Marshall suspiró, sentándose a la mesa. Lo sé, Kat. Es que es difícil de explicar. Inténtalo. Catarina trató de mantener la voz calmada, a pesar de que todo en su interior hervía de emoción. Marshall abrió la boca para decir algo, pero en ese momento sonó su teléfono. Miró la pantalla y frunció el ceño. Lo siento, tengo que cogerlo. Es del trabajo. Catarina vio a su marido salir de la cocina, hablando por teléfono con voz apagada. Podía sentir cómo crecían su frustración y su desconfianza. Unos minutos más tarde, Marshall regresó con cara de culpabilidad. Kat, lo siento, pero tengo que ir a la oficina. Ha habido un problema con uno de los proyectos. ¿El sábado? Marshall, prometiste que hablaríamos. Lo sé, lo sé. Te juro que no tardaré. Volveré para comer y lo hablaremos. Te lo prometo. Sin esperar respuesta, le dio un rápido beso en la mejilla y se marchó. Catarina se quedó sola en la cocina, sintiendo cómo la rabia y la desesperación se acumulaban en su interior. Pasó varias horas haciendo tareas domésticas, tratando de distraerse de sus ansiosos pensamientos. Hacia el mediodía, Ava llamó. «Mamá, los chicos y yo hemos decidido ir a comer a la ciudad. ¿Te parece bien?» Catarina suspiró. «Claro, cariño. Pasadlo bien. Pero no te quedes hasta muy tarde, ¿vale?» Después de hablar con su hija, Catarina sintió que no podía seguir esperando sentada en casa. Decidió salir a dar un paseo, con la esperanza de que el aire fresco le ayudara a aclarar sus pensamientos. Las calles de su barrio estaban tranquilas. Catarina caminaba mirando las casas pulcras con césped cuidado. ¿Cuántos secretos se escondían tras aquellas fachadas? ¿Cuántas familias vivían como ellos, en un mundo de incomunicación y creciente alienación? Llegó al pequeño parque donde había paseado a menudo con Ava cuando era pequeña. Ahora había otros niños jugando. Sus risas y gritos llenaban el aire. Catarina se sentó en un banco y observó a una joven pareja que llevaba a un bebé en un cochecito. De repente, su teléfono vibró. Un mensaje de Ava. «Mamá, no te lo vas a creer. Hemos encontrado un piso estupendo cerca del campus. El precio es un poco más alto de lo que habíamos planeado, pero el sitio es increíble. La casera acaba de enviar fotos frescas. Te las reenvío». Catarina abrió las fotos. Efectivamente, el piso parecía acogedor y luminoso. En una de las fotos, Ava estaba de pie junto a la ventana, sonriendo ampliamente. Al fondo se veía parte de la calle, hermosas casas antiguas, un callejón de árboles. Al mirar las fotos, Catarina se fijó en un coche del aparcamiento de enfrente que se parecía al coche familiar. «Vaya, qué casualidad», pensó de pasada, sin darle mucha importancia. Al fin y al cabo, hay miles de coches así. Volvió a estudiar el piso, observando los pros y los contras. El piso parecía atractivo, pero el precio... Catarina suspiró, pensando en su próxima conversación con Marshall sobre finanzas. Marcó el número de su marido. Quería comentar con él lo que había visto, pero tras unos pitidos, saltó el buzón de voz. «Hola, soy Marshall. No puedo atender tu llamada ahora. Deja un mensaje después de la señal».
Catarina colgó la llamada, decidiendo hablar de todo más tarde, cuando él llegara a casa. Se sentó en el parque un rato más, disfrutando de la cálida tarde y reflexionando sobre el futuro de Ava. Cuando por fin llegó a casa, ya había anochecido. Ava estaba en su habitación, discutiendo apasionadamente planes de futuro con sus amigas. Catarina subió a su dormitorio, sintiendo un ligero dolor de cabeza por el ajetreado día. Tumbada en la cama, repasó mentalmente los detalles del piso, pensando en cómo podrían organizar la financiación del alquiler. Quizás si Marshall y ella hacían turnos extra o encontraban trabajo a tiempo parcial. Cuando Marshall llegó a casa, ya era tarde. Catarina, cansada del día y de tanto pensar, ya había empezado a dormirse. Sentía a su marido tumbado tranquilamente a su lado y pensaba que mañana tendrían que hablar de todo. El futuro de su hija estaba en juego y tenían que encontrar juntos una solución. La mañana del domingo recibió a la familia Stone con un sol radiante y el canto de los pájaros junto a la ventana. Catarina se despertó temprano, sintiendo el peso de la conversación que se avecinaba. Bajó en silencio a la cocina, tratando de no despertar a Marshall y Ava. Mientras preparaba el desayuno, repasó mentalmente las opciones que tenía para hablar con su hija. El sonido de unos pasos interrumpió sus cavilaciones cuando una adormilada Ava entró en la cocina. «Buenos días, mamá», murmuró, desperezándose. «Buenos días, cariño. ¿Panqueques?» Ava asintió y se sentó a la mesa. Catarina le puso un plato delante y se sentó frente a ella, recogiendo sus pensamientos. «Ava, tenemos que hablar de tu traslado a la universidad». La chica se puso tensa y dejó el tenedor a un lado. «Mamá, por favor, no me digas que no puedo ir». Catarina respiró hondo. «No, cariño, eso no. Pero tenemos dificultades económicas. Quiero ofrecerte dos opciones». Explicó la situación. O Ava encontraba un trabajo a tiempo parcial y alquilaba un piso con sus amigas, o vivía con la tía Marta. «Siento tener que ponerte en esta situación», terminó Catarina, sintiéndose culpable. Ava se quedó en silencio, reflexionando sobre lo que había oído. «¿Y papá? ¿No puede ayudar?» Catarina sintió que todo se tensaba en su interior. «Papá, ahora tiene sus propios problemas en el trabajo. No podemos contar con él en este asunto». Ava frunció el ceño. «Vale, lo entiendo. Sabes, creo que puedo compaginar los estudios con el trabajo. Mucha gente lo hace, ¿verdad?» Catarina sonrió débilmente, orgullosa de la determinación de su hija. «Sí, cariño, mucha gente lo hace». Las semanas siguientes pasaron volando en un torbellino de preparativos para la mudanza. Ava encontró trabajo en una pequeña cafetería cerca del campus, y Catarina, a escondidas de su familia, aceptó un trabajo a tiempo parcial por las tardes en un bufete de abogados local. Marshall parecía completamente absorto en su trabajo. A menudo se quedaba hasta tarde y viajaba por negocios. Catarina percibía el creciente distanciamiento entre ellos, pero intentaba centrarse en preparar a Ava para su nueva vida. Una noche, a falta de una semana, Ava llegó a casa más tarde de lo habitual. Catarina estaba sentada en la cocina ordenando las facturas. «Mamá, ¿puedo hablar contigo?» La voz de Ava sonaba cansada. Catarina dejó los papeles a un lado. «Claro, cariño. ¿Qué te pasa?» Ava se sentó a su lado, frotándose el borde de la camiseta. No estoy segura de poder compaginar los estudios con el trabajo. Hoy hemos tenido un turno de prueba y está resultando mucho más duro de lo que pensaba». Catarina pasó el brazo por los hombros de su hija. «Cariño, lo comprendo. No es nada fácil. Pero no quiero vivir en casa de tía Martha», continuó Ava. «Ya sabeslo, controladora. Temo que afecte a mis estudios». Catarina permaneció en silencio, contemplando la situación. Sabía que su hermana Marta, aunque bien intencionada, podía ser demasiado entrometida. «¿Sabes qué?», dijo finalmente Catarina. «Hagámoslo así.
Tú céntrate en tus estudios y yo me encargaré de pagar tu parte del alquiler. Los ojos de Ava se abrieron de par en par. Pero mamá, ¿cómo vas a hacer eso? No es como si tuviéramos dinero extra. Catarina sonrió, intentando parecer segura de sí misma. No te preocupes por eso. Ya he encontrado un trabajo extra. No hay problema. Mamá, no. Ya estás trabajando bastante. No puedo dejar que te presiones aún más. Ava, escucha. Catarina tomó las manos de su hija entre las suyas. Tu educación es lo más importante. Puedo manejarlo, te lo prometo. Esto es solo temporal hasta que nos recuperemos. Ava dudó, pero luego abrazó a su madre con fuerza. Gracias, mamá. No te defraudaré, te lo prometo. Aquella noche, tumbada en la cama junto a un Marshall dormido, Catherine pensó en el futuro. Sabía que le aguardaban tiempos difíciles, pero haría cualquier cosa por su hija. Los días siguientes transcurrieron llenos de actividad. Catarina ayudó a Ava a hacer las maletas mientras intentaba organizar su nuevo horario de trabajo. Marshall parecía estar en su propio mundo y solo de vez en cuando se interesaba por los detalles de la mudanza de su hija. La víspera de la partida de Ava, Catarina se quedó hasta tarde en el trabajo, ordenando el papeleo. Cuando regresó a casa a última hora de la noche, encontró a Marshall y a Ava hablando en la cocina. Y recuerda, si necesitas algo, llama enseguida, dijo Marshall. Ava asintió y vio entrar a su madre. Mamá, has vuelto. Estábamos hablando de mañana. Catarina sonrió, tratando de ocultar su cansancio. ¿Está todo listo para salir? Sí, casi todo está empacado, respondió Ava. Papá prometió ayudar a trasladar las cosas. Marshall asintió. Sí, me he tomado mañana libre. Quiero asegurarme de que nuestra chica se instala bien. Catarina sintió una punzada de decepción. No podía tomarse el día libre debido a su nuevo trabajo. Estupendo. Por desgracia, no podré ir hasta esta noche. Ava abrazó a su madre. No pasa nada, mamá. Lo importante es que vendrás. A la mañana siguiente, Catarina despidió a Marshall y Ava sintiendo una mezcla de orgullo y ansiedad. Llevaba todo el día sin aliento, deseando ver el nuevo hogar de su hija. Al llegar a casa de Ava por la tarde, Catarina vio el coche familiar de Marshall en el aparcamiento. Vaya, sigue aquí, pensó, recordando la foto de la mañana de un coche tan parecido al suyo. Caminando hacia el piso, captó una acogedora escena familiar. Ava y Marshall ordenando libros en las estanterías, riéndose de algo. Por un momento, Catarina sintió una punzada de envidia. Ella había querido formar parte de ese momento desde el principio. «¡Mamá!», exclamó Ava corriendo hacia ella con un abrazo. «Llegas justo a tiempo. Ya casi hemos terminado». Catarina abrazó a su hija, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Todo tiene muy buena pinta, cariño». Marshall se acercó a ellos, sonriendo. «Sí, nuestra niña se está adaptando muy bien». La velada transcurrió en un ambiente cálido. Pidieron pizza mientras discutían los planes de Ava y echaban un vistazo al piso. Catarina intentaba memorizar cada detalle, sabiendo que no volvería a ver a su hija pronto. Cuando llegó el momento de despedirse, Ava abrazó con fuerza a sus dos padres. «Gracias por todo, os echaré de menos». Catarina y Marshall bajaron al coche en silencio. Ya sentado al volante, Marshall se volvió hacia su mujer. «¿Estás bien?». Catarina asintió, conteniendo las lágrimas. «Sí, es que ha crecido tan rápido». Marshall le apretó la mano. «Lo sé, pero lo superaremos, ¿verdad?». Catherine miró a su marido, sintiendo una mezcla de amor e incertidumbre. «Sí, saldremos de esta», respondió ella, esperando que fuera verdad. De camino a casa permanecieron en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Catarina pensaba en las dificultades que le aguardaban, en su nuevo trabajo, en su creciente distanciamiento de Marshall. Pero ahora,
En ese momento se sentía extrañamente tranquila. Habían superado la primera etapa, su hija había empezado una nueva vida. Y del resto ya se ocuparían más tarde. La tarde de octubre envolvía la ciudad en una bruma fresca. Catarina estaba sentada en la mesa de la cocina mirando la pantalla del portátil. Una taza de té frío estaba cerca, olvidada durante su búsqueda. Llevaba semanas vigilando el mercado de alquileres en el barrio donde Ava iba al colegio, con la esperanza de encontrar algo más asequible. Marshall volvía a estar de viaje de negocios y el silencio que reinaba en la casa agobiaba a Catarina. Se frotó los ojos cansada, a punto de cerrar el portátil, cuando de repente un nuevo anuncio llamó su atención. Acogedor piso cerca de la universidad. Se busca urgentemente un nuevo inquilino. Vive con un niño pequeño. Se muda por motivos familiares. Lauren. Catarina parpadeó, incapaz de creer lo que veían sus ojos. El precio era casi la mitad de lo que pagaban ahora por el piso de Ava. Releyó el anuncio varias veces, tratando de encontrar una trampa. «Es demasiado bueno para ser verdad», murmuró. Sin embargo, algo en el anuncio le llamó la atención. ¿Quizá la mención de un bebé? Catarina recordaba lo difícil que había sido para ella y Marshall cuando Ava era un bebé. Tal vez Lauren se encontraba en una situación parecida y necesitaba mudarse de inmediato. Sin darse tiempo a dudar, Catarina marcó el número que aparecía en el anuncio. «¿Diga?» Después de unos pitidos, respondió una voz joven. «Hola, ¿habla Lauren? Llamo por el anuncio del piso». Catarina intentó que su voz sonara tranquila y segura. «Sí, soy yo. ¿Le gustaría ver el piso?» «Sí, si es posible. ¿Cuándo le viene bien?» Quedaron en verse al día siguiente. Al colgar el teléfono, Catarina sintió una extraña emoción. ¿Y si realmente se trataba de una oportunidad para aliviar su carga financiera? A la mañana siguiente, Catarina llamó al trabajo y se tomó el día libre, alegando una emergencia familiar. No le contó a Marshall sus planes. Si todo salía bien, sería una agradable sorpresa. Tardó unas 2 horas en llegar al campus. Aparcó en la calle indicada en el anuncio y miró a su alrededor. El barrio parecía agradable y tranquilo, el lugar perfecto para estudiantes. Cuando se acercó a la casa indicada, llamó al timbre. Al cabo de unos segundos, la puerta se abrió y Catarina vio a una mujer joven con un bebé en brazos. «Hola, tú debes de ser Catarina. Yo soy Lauren. Pase, por favor». Lauren parecía cansada pero acogedora. Su hijo, un niño de unos 2 años, miraba a la visitante con curiosidad. «Pido disculpas por el desorden», dijo Lauren mientras acompañaba a Catarina al salón. «Con un bebé, no siempre tienes tiempo de limpiarlo todo». Catarina sonrió, recordando su experiencia. «Te entiendo perfectamente. Yo también tengo una hija, aunque ya es mayor». Lauren empezó a enseñar el piso. Era realmente acogedor y estaba bien amueblado. 2 dormitorios, una cocina espaciosa, reformas recientes. Todo parecía mucho mejor de lo que Catarina había esperado por el precio. «¿Por qué decidiste mudarte?», preguntó Catarina, intentando comprender el motivo de una oferta tan favorable. Lauren se tensó ligeramente. «Circunstancias familiares. Necesito mudarme más cerca de mis padres». Algo en su tono hizo recelar a Catarina, pero decidió no insistir. «¿Y buscas un piso para ti?», preguntó Lauren intentando cambiar de tema. «Para mi hija. Estudia aquí en la universidad», respondió Catarina. Siguieron mirando a su alrededor, discutiendo los detalles del alquiler. Cuanto más veía Catarina, más le gustaba el piso. Era exactamente lo que Ava necesitaba, y a un precio tan asequible. De repente se oyó el ruido de una puerta que se abría en el pasillo. «Lauren, he vuelto. No te vas a creer lo que ha pasado en el trabajo». La voz de un hombre se cortó a medio camino. Catarina se dio la vuelta y se quedó paralizada. En la puerta estaba Marshall, su marido, con las llaves del piso en la mano.
El tiempo pareció detenerse. Katarina pasó la mirada de Marshall a Lauren y viceversa, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Lauren palideció y estrechó al bebé contra sí. ¿Katarina? Marshall parecía haber visto un fantasma. ¿Qué haces aquí? Katarina sintió que las náuseas le subían por la garganta. Vine a ver un piso. Para Ava. Marshall dio un paso adelante, intentando decir algo, pero Katarina retrocedió. Aléjate de mí, le tembló la voz. ¿Cómo has podido? Todos estos años. Miró al bebé en brazos de Lauren y, de repente, todo encajó. Los viajes de negocios, los regresos tardíos, los problemas financieros, todo tenía un sentido aterrador. Katarina, puedo explicártelo, empezó Marshall, pero ella ya se dirigía a la salida. No te molestes, le espetó ella por encima del hombro. Creo que ya lo he resuelto. Salió corriendo y se metió en el coche, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. No podía creer que su vida, que creía estable y comprensible, estuviera basada en mentiras. De camino a casa, trató de ordenar sus pensamientos. ¿Cómo decírselo a Ava? ¿Qué hacer después? Toda su vida familiar parecía ahora una farsa. En casa, Katarina comenzó mecánicamente a recoger las cosas de Marshall. Cada camisa que llevaba, cada libro que escribía parecían ajenos, empapados de mentiras. No sabía qué pasaría a continuación, pero una cosa era segura: sus vidas nunca volverían a ser las mismas. El timbre del teléfono la sacó de su aturdimiento. Era Ava. «Mamá, hola, ¿cómo estás? Solo quería decirte que te quiero». Katarina contuvo un sollozo. «Yo también te quiero, cariño, más que a nada». Katarina estaba sentada en la cocina, con una taza de café frío entre las manos. El reloj de pared marcaba las 3 de la madrugada, pero el sueño no llegaba. Había pasado una semana desde el día en que su mundo se puso patas arriba, pero cada minuto seguía siendo como una herida fresca. El silencio de la casa, antes acogedor, era ahora aplastante. Katarina echó un vistazo a la cocina. Las fotos de la familia seguían colgadas de la nevera, la taza de Marshall en el alféizar de la ventana. Todas estas pequeñas cosas, que antes pasaban desapercibidas, ahora gritaban su ausencia. El sonido de un mensaje entrante la sacó de sus cavilaciones. Era Karen, su colega y amiga. «¿Cómo estás? ¿Quizá podamos quedar mañana después del trabajo?» Katarina suspiró. Aún no le había contado a nadie lo sucedido excepto a Ava. El recuerdo de hablar con su hija desencadenó otra oleada de dolor. «Mamá, no puede ser verdad. Papá nunca...» La voz de Ava temblaba al otro lado del cable. «Cariño, sé que es difícil de aceptar, pero lo he visto todo con mis propios ojos». Katarina intentó hablar con calma, aunque todo se le desgarraba por dentro. «Pero, ¿qué va a pasar ahora? ¿A nosotros? ¿A ti? ¿A papá?» «No lo sé, cariño. Lo único que sé hasta ahora es que saldremos de esta, juntos». Katarina colgó el teléfono sin contestar a Karen. Se levantó y se acercó a la ventana. La calle estaba vacía, solo una farola solitaria iluminaba la calzada. En algún lugar, al otro lado de la ciudad, Marshall estaba viviendo su segunda vida, con otra mujer, con otro hijo. La mañana pasó desapercibida. Katarina se preparó mecánicamente para ir a trabajar, intentando no mirar la mitad vacía del armario donde solían colgar las cosas de Marshall. En la oficina, se sumergió en su trabajo, intentando distraerse de los pensamientos sobre su familia rota, pero sus ojos no dejaban de desviarse hacia la foto que tenía sobre la mesa. Los 3 de vacaciones del año pasado, sonrientes y felices. «Katarina, ¿estás bien?» La voz de Karen la sacó de su ensueño. «Sí, solo un poco cansada». Katarina intentó sonreír, pero le salió poco convincente. Karen se sentó en el borde de la mesa. «Mira, veo que pasa algo. ¿Por qué no me lo cuentas?» Katarina dudó. Una parte de ella quería hablar, compartir su dolor,
pero la otra parte tenía miedo de que una vez que pusiera lo que había sucedido en palabras, se volvería aún más real. Marshall tiene otra familia, dijo por fin, sintiendo que las lágrimas se le agolpaban en la garganta. Karen, atónita, se tapó la boca con la mano. «Dios mío, Kat, ¿cómo lo has sabido?» Katarina relató el desafortunado día de la visita al piso. Con cada palabra se sentía un poco mejor, como si el veneno fuera saliendo poco a poco de su herida. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Karen cuando Katarina hubo terminado el relato. «Sinceramente, no lo sé. Por ahora, solo intento pasar cada día». De camino a casa por la noche, Katarina vio un coche familiar en la entrada. Su corazón dio un vuelco. Marshall. Dudó mientras se sentaba en el coche. Una parte de ella quería dar media vuelta y marcharse, pero sabía que la conversación era inevitable. Al entrar en la casa, vio a Marshall sentado en el sofá del salón. Parecía agotado y envejecido. «Hola», dijo en voz baja. «Pensé que teníamos que hablar». Katarina se dirigió en silencio a la cocina y Marshall la siguió. Empezó a hacer café mecánicamente sin mirar a su marido. «Kat, por favor, deja que te explique», empezó Marshall. Ella se dio la vuelta bruscamente. «¿Explicar qué, Marshall? ¿Cómo me mentiste durante años? ¿Cómo creaste una segunda familia a mis espaldas?» No quería que sucediera así. Simplemente ocurrió. Katarina sonrió amargamente. ¿Simplemente ocurrió? ¿De verdad? Accidentalmente tuviste una aventura, accidentalmente tuviste un bebé, accidentalmente conseguiste un piso. Marshall bajó la cabeza. «Sé que no hay excusas, pero os quiero a ti y a Ava. No quería haceros daño». «Pero lo hiciste». Katarina sintió que la ira se acumulaba en su interior. «Destruiste nuestra familia, Marshall. ¿Cómo pudiste hacernos eso? ¿A Ava?» «Estoy confundida. Lauren era joven, me admiraba, me sentía necesario, importante. ¿Y Ava y yo? ¿No te hicimos importante?» La voz de Katarina temblaba de emoción apenas contenida. Marshall intentó acercarse a ella, pero ella retrocedió. «Kat, sé que cometí un terrible error, pero tal vez podríamos intentar arreglarlo». Katarina miró a su marido, el hombre que creía conocer mejor en el mundo. Ahora le parecía un completo desconocido. ¿Arreglarlo? Marshall, tienes un hijo con otra mujer. ¿Cómo te propones arreglarlo? Se quedó en silencio, incapaz de encontrar una respuesta. Katarina sintió que algo dentro de ella finalmente se quebraba. «Creo que deberías irte», dijo en voz baja. «Ambos necesitamos tiempo para pensar las cosas». Marshall asintió con la cabeza, dándose cuenta de que cualquier palabra sería innecesaria en este momento. Se dirigió lentamente hacia la salida, pero se detuvo en la puerta. «Kat, te quiero. Siempre te he querido». Katarina no contestó. Se quedó mirando por la ventana hasta que oyó el sonido de la puerta al cerrarse. Solo entonces se permitió llorar. Los días siguientes pasaron como un borrón. Katarina iba mecánicamente a trabajar, preparaba la comida, limpiaba la casa. Pero todo a su alrededor parecía falso, como si estuviera atrapada en un extraño sueño. Ava llamaba todos los días, intentando apoyar a su madre. «Mamá, ¿quizá debería venir el fin de semana?» «No, cariño, no tienes por qué. Concéntrate en tus estudios. Estaré bien». ¿Pero lo estaría? Katarina no estaba segura. 20 años de matrimonio, toda su vida adulta había estado ligada a Marshall. ¿Cómo seguir adelante ahora? Una noche, revisando viejos álbumes de fotos, Katarina encontró una imagen tomada el día de su boda. Rostros jóvenes y felices, llenos de esperanza y planes de futuro. Se quedó mirando la foto durante mucho tiempo, intentando comprender en qué momento todo se había torcido. Una llamada interrumpió sus cavilaciones. Era Lauren. «Katarina, soy Lauren. Creo que tenemos que hablar». Katarina se congeló, sin saber qué responder. Una parte de ella quería colgar,
pero otra se dio cuenta de que esta conversación era inevitable. «De acuerdo», dijo finalmente. «Quedemos». Colgó el teléfono y miró la fotografía que tenía entre las manos. Mañana se enfrentaría a la mujer que, sin saberlo, había causado la destrucción de su familia. No sabía qué esperar de aquel encuentro, pero sabía una cosa: sería un paso más hacia una nueva vida, una vida sin Marshall. El café de Martha estaba situado en un rincón tranquilo de la ciudad, lejos de las bulliciosas calles y el ajetreo. Katarina había elegido este lugar para encontrarse con Lauren, con la esperanza de evitar llamar la atención. Había llegado pronto y estaba sentada en una mesa junto a la ventana, removiendo nerviosa su café sin tocar. Era un día nublado de otoño, con una ligera llovizna. Katarina observaba cómo las gotas caían por el cristal, formando extraños dibujos. Los dibujos le parecieron una metáfora de su vida, confusa e impredecible. El timbre de la puerta principal la hizo estremecerse. Lauren entró en la cafetería y miró a su alrededor. Katarina se dio cuenta de lo joven y atractiva que parecía su rival. Un agudo sentimiento de resentimiento y celos le punzó el pecho. Lauren se fijó en Katarina y se acercó vacilante a la mesa. «Hola, Katarina. Gracias por quedar». Katarina asintió e indicó a Lauren que se sentara. Permanecieron en silencio durante unos minutos, evitando mirarse. No sé por dónde empezar», dijo finalmente Lauren, frotándose nerviosamente la servilleta. «¿Quizá con la verdad?» Katarina no pudo ocultar la amargura en su voz. Lauren respiró hondo. «Tienes razón, te debo la verdad. Conocí a Marshall hace 3 años en una conferencia. Era atento, cariñoso. Yo era joven e ingenua, creí en sus promesas». Katarina escuchó, sintiendo cada palabra de Lauren como un cuchillo afilado clavándose en su corazón. Recordó cómo hacía 3 años Marshall había empezado a quedarse hasta tarde en el trabajo más a menudo, cómo había cambiado su comportamiento. Ahora todo encajaba. «Cuando me quedé embarazada, Marshall entró en pánico. Decía que no podía dejar a su familia, pero tampoco a mí ni al bebé», continuó Lauren. Sé que hice algo terrible al aceptar esta relación, pero le quería y esperaba que algún día nos eligiera». Katarina sintió que un nudo le subía a la garganta. «¿Y tú sabías de mí? ¿Sobre Ava?» Lauren bajó los ojos. «Sí, lo sabía». Marshall no ocultaba que estaba casado, pero dijo que su matrimonio hacía tiempo que se había convertido en una formalidad, que vivían como vecinos. Aquellas palabras golpearon a Katarina más fuerte de lo que esperaba. ¿De verdad Marshall pensaba así de su matrimonio? «No me estoy disculpando, Katarina», dijo Lauren en voz baja. «Sé que no me lo merezco, pero quiero que sepas que nunca quise destruir tu familia». Katarina miró a la joven que tenía delante. Esperaba ver a una divorciada intrigante, pero en su lugar vio a una joven confundida y asustada en una situación difícil. «¿Y su hijo?», preguntó Katarina, sorprendida por su propia calma. «Jason tiene 2 años. Se parece mucho a Marshall», dijo Lauren, con un deje de ternura en la voz. Katarina cerró los ojos, tratando de hacer frente a la oleada de emociones. En algún lugar, en otra parte de la ciudad, estaba creciendo un niño, el hermanastro de Ava que ni siquiera sabían que existía. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Katarina abriendo los ojos. Lauren parecía sorprendida por la pregunta. No lo sé. Después de ese día, Marshall dijo que necesitaba tiempo para pensar las cosas. Estoy planeando volver a vivir con mis padres, empezar de nuevo». Katarina asintió. Una extraña sensación de alivio se mezcló con la simpatía por esta joven madre. «Sabes, Lauren», dijo Katarina tras una pausa, «no puedo decir que te perdono, pero me doy cuenta de que tú también eres una víctima en esta situación. Marshall nos engañó a las 2. Lauren levantó los ojos llenos de lágrimas. «Gracias por esas palabras, Katarina. Sé que no tengo derecho a pedírtelo, pero Jason no es culpable de nada.
¿Quizá algún día Ava quiera conocer a su hermano? Aquella pregunta pilló desprevenida a Katarina. Nunca había pensado en esa posibilidad. La imagen de un niño como Marshall le provocaba sentimientos encontrados. No puedo prometerte nada, Lauren. Es demasiado pronto para hablar de ello ahora, pero lo pensaré. Hablaron un rato más, intercambiando detalles de su relación con Marshall. Katarina se sorprendió al descubrir que cuanto más aprendía, menos rabia sentía hacia Lauren. Todo su resentimiento se dirigía ahora hacia Marshall, la persona en la que más confiaba del mundo. Mientras se despedían al salir del café, Lauren dijo de repente: «Sabes, Katarina, siempre he estado un poco celosa de ti. Tenías una familia de verdad, una historia, algo que Marshall y yo nunca tuvimos». Katarina no supo qué responder. Vio a Lauren alejarse por la calle empapada por la lluvia y se sintió extrañamente vacía. De vuelta en casa, Katarina se sentó a la mesa de la cocina, tratando de dar sentido a todo lo que había aprendido. Su mirada se posó en la foto de Ava de la nevera. ¿Cómo contarle a su hija la existencia de su hermano? ¿Valdría la pena? El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. Era Marshall. «Kat, tenemos que hablar. Sé que has estado viendo a Lauren». Katarina sintió una oleada de ira creciendo en su interior. «Sí, Marshall, realmente tenemos que hablar. Sobre muchas cosas». Quedaron en verse al día siguiente. Al colgar el teléfono, Katarina se sintió extrañamente tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en control de la situación. Por la noche, Ava llamó. «Mamá, ¿cómo estás? Pareces un poco rara». Katarina sonrió al oír la voz de su hija. «Estoy bien, cariño. Solo ha sido un día ajetreado». «¿Has visto a papá?» «No, pero hablaremos pronto». «Ava, cariño, puede que tengamos algo importante de lo que hablar pronto. Pero ahora no, ¿vale?» Después de hablar con su hija, Katarina se quedó un buen rato sentada en el sofá, mirando las fotos familiares de la pared. 20 años de matrimonio, miles de recuerdos juntos, y ahora todo parecía una ilusión. Pensó en Lauren y en el pequeño Jason, en las mentiras de Marshall, en el futuro que ahora parecía tan incierto. Pero, de un modo extraño, Katarina se sentía más fuerte que nunca. Mañana tendría una conversación difícil con el hombre al que una vez había amado más que a la vida. Pero esta noche, en el silencio de su hogar, Katarina se dio cuenta por fin de que, pasara lo que pasara, ella podría manejarlo. Por sí misma, por Ava, y, tal vez, por el chico al que nunca había conocido, pero que ahora formaba parte de su vida. Ava se sentó en la cama de su piso de alquiler, rodeándose las rodillas con los brazos. La lluvia otoñal tamborileaba en la ventana, creando una atmósfera lúgubre que encajaba perfectamente con su estado de ánimo. Sobre la mesa había un cuaderno abierto con una redacción sin terminar, pero estudiar ahora le parecía algo lejano y sin importancia. La conversación con su madre de hacía una hora aún resonaba en sus oídos. Cada palabra que había dicho Katarina, cada detalle de la verdad revelada sobre la doble vida de su padre, se había clavado en el corazón de Ava como un cuchillo afilado. «Tienes un hermano pequeño, Ava. Tiene 2 años». La voz de su madre temblaba al pronunciar aquellas palabras. Ava cerró los ojos, intentando comprender lo que estaba oyendo. Hermano. Un niño que ni siquiera sabía que existía. El niño por el que su padre había mentido y traicionado a su familia durante años. Recordaba haberle suplicado meses atrás que le ayudara a pagar un piso más cerca de la universidad. Su negativa, sus explicaciones sobre las dificultades económicas, todo cobraba ahora un nuevo y amargo significado. Podía permitirse mantener a otra familia, pero no podía ayudar a su propia hija, seguía pensando Ava. Su mirada se posó en la fotografía de su mesilla de noche. Ella y sus padres en las vacaciones del año pasado, caras felices, sonrisas despreocupadas.
Ava cogió el marco y lo arrojó violentamente contra la pared. El cristal se hizo añicos y los fragmentos se esparcieron por el suelo, igual que la idea que tenía de su familia. Sonó el teléfono. En la pantalla apareció «Papá». Ava dudó unos segundos antes de contestar. «Ava, cariño, tenemos que hablar». La voz de Marshall sonaba desacostumbradamente insegura. «¿Sobre qué, papá? ¿Sobre cómo nos has estado mintiendo durante años? ¿O sobre mi nuevo hermanito?» Ava no pudo contener el sarcasmo. «Sé que estás enfadado, tienes todo el derecho a estarlo. Pero por favor, dame la oportunidad de explicarte». Ava sonrió con amargura. «¿Explicarte? ¿Qué hay que explicar, papá? Nos traicionaste. Traicionaste a mamá, me traicionaste a mí. Ava, te quiero. Tienes que saberlo. Todo lo que he hecho. ¡Basta!». Ava sintió que las lágrimas le subían por la garganta. «No te atrevas a decir que me quieres. Si eso fuera verdad, no nos habrías hecho esto». Dejó la llamada y apagó el teléfono. Por fin se le saltaron las lágrimas y Ava dejó salir las emociones que había estado conteniendo desde que empezó a hablar con su madre. Durante un largo rato se quedó sentada, mirando al vacío e intentando recomponer las piezas de su mundo destrozado. Sus pensamientos eran confusos, entremezclados con recuerdos de momentos felices con su padre que ahora parecían falsos. Ava se levantó y se acercó a la ventana. La lluvia se había intensificado, convirtiendo la calle en una borrosa mancha gris. Pensó en su futuro, en los planes que había hecho. Ahora todo parecía incierto. ¿Cómo iba a concentrarse en sus estudios cuando su familia se estaba desmoronando? Su mirada se posó en una fotografía rota en el suelo. Ava se agachó y recogió con cuidado los fragmentos. Uno de ellos le hizo daño en el dedo y vio cómo una pequeña gota de sangre aparecía en su piel. El dolor parecía casi agradable comparado con el que le desgarraba el corazón. Recordó las palabras de su madre sobre su hermano pequeño, Jason, el niño al que nunca había conocido, pero que ya había cambiado toda su vida. Ava intentó imaginárselo, un niño con los rasgos de su padre. Sus sentimientos se mezclaron, rabia hacia su padre, lástima por el inocente niño, una extraña curiosidad. El teléfono volvió a vibrar, un mensaje de su madre. «Cariño, sé que es duro para ti. Recuerda que siempre estoy aquí para ti. Te quiero». Ava sintió que una nueva oleada de lágrimas acudía a sus ojos. Marcó el número de su madre, necesitaba su apoyo más que nunca. «Mamá», le temblaba la voz, «no sé qué hacer. ¿Cómo seguimos adelante con nuestras vidas?». La voz de Catarina era cansada pero firme. «Día a día, cariño, lo superaremos, juntas». Ava escuchó la voz tranquilizadora de su madre, sintiendo que la tormenta de su alma empezaba a amainar lentamente. Sabía que tenían un largo y difícil camino por delante. Tendrían que reevaluar su relación con su padre, tal vez incluso reunirse con Lauren y Jason. Pero ahora, en ese momento, Ava se dio cuenta de algo importante. A pesar de las mentiras y traiciones de su padre, el amor de su madre seguía siendo el mismo, y tal vez ese amor sería suficiente para ayudarles a superar este calvario. Después de colgar el teléfono, Ava permaneció sentada en la cama durante largo rato, mirando la lluvia que caía por la ventana. El futuro parecía incierto, pero se sentía preparada para afrontarlo, trajera lo que trajera. Con el apoyo de su madre, con una nueva comprensión de sí misma y de su familia, encontraría la fuerza para seguir adelante. Mañana sería un nuevo día. Un día en el que tendría que tomar decisiones, quizás las más difíciles de su vida. Pero hoy, en el silencio de su habitación, rodeada de los fragmentos del pasado, Ava se permitió simplemente ser una hija, una hermana, una estudiante, ser ella misma, con todo el dolor, la rabia y, tal vez, un atisbo de esperanza en el futuro. Habían pasado 2 años. Catarina estaba sentada en su nuevo despacho, revisando el papeleo de otro caso más.
Su carrera en el bufete había despegado tras el divorcio. Su trabajo se había convertido no solo en una fuente de ingresos, sino también en una forma de distraerse de sus preocupaciones personales. Su mirada se posó en una foto enmarcada de Ava que había sobre la mesa. Su hija sonreía con el título de licenciada en la mano. Catarina sintió una oleada de orgullo y una ligera tristeza. Su relación había cambiado en estos 2 años, haciéndose más fuerte y más compleja. Sonó el teléfono. Era Ava. «Hola, mamá. ¿Cómo estás?» Catarina sonrió al oír la voz de su hija. «Hola, cariño. Estoy bien, trabajando. ¿Cómo estás tú?» Siguió una breve pausa. «Bien. Escucha, mamá. Hay algo que quería decirte». Catarina se tensó, intuyendo que la conversación no iba a ser fácil. Vi a Jason hoy, en el parque. Catarina cerró los ojos, tratando de sofocar la ola de emoción. Sabía que Ava a veces observaba a su hermano pequeño desde lejos, pero nunca habían hablado de ello directamente. «¿Y cómo está?», preguntó Catarina, intentando que su voz sonara neutra. «Ha crecido, corre, ríe. Mamá, él se parece mucho a papá». Catarina sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Nunca había visto a Jason y no quería hacerlo. Para ella, el chico seguía siendo una figura abstracta, un símbolo de la traición de Marshall. «Ava, cariño, no tienes que...» «No, mamá, escucha», la interrumpió su hija. «Sé que no quieres tener nada que ver con esta situación, y lo entiendo, pero es mi hermano, y no puedo ignorar su existencia». Catarina se quedó en silencio, sin saber qué decir. Ava continuó. «Creo que quiero llegar a conocerlo, de verdad, no solo observarlo desde lejos». Aquellas palabras golpearon a Catarina como un rayo. Sabía que ese momento podría haber llegado, pero aún así se encontró desprevenida. «¿Estás segura? ¿Y qué pasa con Lauren y tu padre?» Ava suspiró. «No lo sé, mamá. Solo siento que tengo que hacer esto. Por mí misma». Tras la conversación, Catarina permaneció sentada mirando por la ventana durante largo rato. La ciudad vivía su vida, la gente se apresuraba a sus asuntos, ajena a la tormenta que se desataba en su alma. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Lauren recogía a Jason de la guardería. El niño corrió feliz hacia su madre, agitando un dibujo. «Mamá, mira, he dibujado a nuestra familia». Lauren cogió el dibujo y sintió que se le apretaba el corazón. Había 3 figuras en el papel: ella, Jason y Marshall. «Muy bonito, cariño», dijo, intentando sonreír. «Nos vamos a casa». Por el camino Jason parloteaba sin parar sobre su día, sobre sus amigos, sobre su profesor. Lauren escuchaba con desgana, pensando en cómo explicarle a su hijo la complejidad de su situación familiar a medida que fuera creciendo. En casa, después de acostar a Jason, Lauren se sentó en la cocina con una taza de té. Su mirada se posó en una fotografía de Marshall escondida en un cajón del escritorio. La sacó y observó sus rasgos familiares. Marshall vivía ahora en otra ciudad. Tras divorciarse de Catarina y romper con Lauren, había decidido empezar de cero. Enviaba dinero para la pensión de Jason y de vez en cuando llamaba para ver cómo estaba su hijo, pero casi nunca estaba en sus vidas. Lauren pensaba a menudo en Ava. La había visto varias veces de lejos. Alta, guapa, muy parecida a Catarina. Lauren sentía una extraña mezcla de culpa y deseo de conocerla mejor, pero nunca se atrevió a dar el primer paso. En su piso, Ava estaba sentada frente al ordenador, mirando unas fotos tomadas en el parque. Una de ellas era de Jason, un niño risueño en un columpio. Ava amplió la imagen, observando los rasgos de la cara de su hermano. Recordó la primera vez que lo había visto, 2 años atrás. El dolor y el resentimiento habían sido demasiado para pensar en él como parte de la familia, pero algo había cambiado con el tiempo. Al ver crecer a Jason, Ava empezó a sentir una extraña conexión con aquel hombrecillo.
Ava abrió el cajón de su escritorio y sacó un sobre. Dentro había una carta de su padre de hacía unos meses. La releyó como tantas otras veces. Querida Ava, sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que te quiero y que siempre te querré. Eres mi hija y nada cambiará eso. Entiendo si no quieres responder, pero que sepas que siempre estaré aquí si me necesitas. Con cariño, papá. Ava dobló la carta y la devolvió al sobre. Nunca había contestado a su padre por no saber qué decir, pero ahora, al ver la foto de Jason, pensó que tal vez había llegado el momento de empezar de nuevo. Abrió su programa de correo electrónico y empezó a escribir. Hola, papá. Llevo mucho tiempo pensando si debería escribirte. Para serte sincera, aún no estoy segura de estar haciendo lo correcto, pero quiero que sepas que hoy he visto a Jason. Ava escribió durante largo rato, volcando en el papel todos sus pensamientos, miedos y esperanzas. Cuando terminó, había oscurecido por la ventana. Su dedo se posó sobre el botón de enviar. Ava respiró hondo y lo pulsó. Aquella noche, en distintos puntos de la ciudad, 4 personas, unidas por los hilos invisibles del pasado, pensaron en el futuro. Catarina, tumbada en la cama, reflexionaba sobre las palabras de su hija. ¿Sería capaz de aceptar a Jason como parte de su familia? ¿O siempre se interpondría entre ellos el dolor de la traición? Lauren, mirando a su hijo dormido, pensó en cómo explicarle la complejidad de su situación familiar cuando fuera mayor. ¿Podría Jason conocer alguna vez a su hermana mayor? Marshall, tras recibir la carta de Ava, la releyó una y otra vez, incapaz de creer lo que veía en sus ojos. ¿Era posible que su hija estuviera dispuesta a darle una segunda oportunidad? Y Ava estaba de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad de noche. Pensó en su madre, en su padre, en el hermano pequeño que aún no conocía, en un pasado que no podía cambiar y en un futuro que aún estaba por escribir. Mañana sería un nuevo día, un día que podría ser el comienzo de algo nuevo, sin complicaciones, quizá doloroso, pero real. Y Ava estaba dispuesta a afrontarlo con el corazón abierto.